Bueno, abrimos una tarde más y una semana con estos espacios de las conferencias del Míster del Fútbol Mundial. Para el día de hoy tenemos planificación del trabajo psicológico a cargo del profesor Eduardo Rubio, quien tiene una amplia experiencia como psicólogo y entrenador en diferentes edades y etapas deportivas, con el fútbol a diferentes edades. El profesor Eduardo es psicólogo de la Universidad Vasco de Quiroga, docente universitario, máster en psicología de la actividad física y del deporte por la UNED de Madrid, certificado como entrenador de fútbol, certificado también como entrenador de fútbol por la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Leipzig, de las Ciencias del Deporte de la Universidad de Leipzig, Alemania, entrenador de fútbol por la Federación Alemana de Fútbol. Entonces, profesor Eduardo, bienvenido y muchas gracias por este espacio y ya le doy la autorización como hospedador para que ya le quede a usted todo el trabajo y toda la pantalla que se permita trabajar con todo esto. Muy bien, profesor Eduardo, la pantalla es suya y todo el espacio es suyo. Muchas gracias. Ok, bien, Harold, muchas gracias. Gracias al Mister de Fútbol y a Harold, a ti y a Kevin Gómez, que se encargan de difundir el conocimiento, de dar tiempo y espacio para que el conocimiento sea compartido, que el conocimiento sea difundido y que muchos colegas tengan acceso a toda la información. Ok, esta es una. Bueno, entonces vamos a iniciar con lo que sería un contexto y un encuadre. ¿A qué denominamos contexto? A todas las circunstancias y condiciones que rodean al deportista y que en un momento dado pues pueden influir en su conducta. Entonces, ese contexto lo podríamos traducir del inglés environment, que es el ambiente, el entorno, la situación en la cual se encuentra el deportista. El otro punto que tenemos ahí es la concepción de la psicología del deporte, es decir, qué tipo de corriente, de teoría, de sistema, de pues conceptos se van a manejar dentro de lo que es dentro de lo que son estas intervenciones para poder pues dar lugar a la planificación de la cual hablamos. Por otra parte, también se generan las expectativas en torno al jugador, es decir, ¿qué esperan? Hablamos de 4 personas o de 4 personalidades. Primero, los directivos. Segundo, el cuerpo técnico. Tercero, los compañeros del equipo. Y cuarto, el psicólogo, que ahorita vamos a mencionar cuál es el rol o el papel del psicólogo. También tenemos las necesidades y requerimientos del jugador y las necesidades y requerimientos del entrenador. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues a que el psicólogo forma parte del staff, forma parte del cuerpo técnico y él es un miembro más. Así como tiene cabida el nutriólogo, como tiene cabida el kinesiólogo, el preparador físico o cualquier persona que se integra al staff, pues el psicólogo solamente colabora aportando información, desde luego haciendo intervenciones desde su trinchera, pero a fin de cuentas las decisiones de alineación, sustitución, continuidad, minutos, etcétera, pues las toma el técnico, ¿no? Hasta aquí creo que vamos bien. Profe, me dice Javier Londoño que a ver si le puedo dar acceso, que él es del grupo. Y Laura Pulido me escribió por interno también que lo que pasa es que ella no podía ingresar. Ok. Estaba sin cámara. A Javier Londoño y Sí. Laura Pulido y ya. Y eso pues porque escribieron por aquí, por el interno. Y No, Laura Pulido no. Laura Pulido no, porque no encendió cámara. No, ella No me sé qué dice, te dijo. ella me dijo que no tenía cámara porque ella ya estaba en varias charlas y me ha escrito por acá, por el interno.
Y si vuelven y escriben, pues sacamos a Javier y a Laura. No hay problema. A ver, Álvaro de Jesús. ¿Admitido Álvaro de Jesús? Si es Álvaro Jesús Gómez, sí, pero no sabemos si le aparezca otro nombre. Nada más Álvaro de Jesús. Y Javier Londoño. Ok. Y, Javier Londoño también, y admitido. Laura Pulido. Y ya. No sabemos quién más esté por ahí en este momento. Aquí nada más me aparece Jonathan García y Ricardo Rojas. Buenas tardes, buenas tardes. Parece que son todos ya. Ok, damos seguimiento entonces. Hablamos de la planificación. Habíamos comentado que pues vamos a comentar una terminología o una charla introductoria donde manejemos los diferentes conceptos. Y entonces la planificación lo tenemos como un plan de acción. Sería un libreto o un guión de una obra en el cual se mencionan las tareas que han de hacerse. Es decir, estas tareas van a depender, de estas tareas van a depender las decisiones que se tomen. Y aquí nos menciona la diapositiva que se tienen que tomar en cuenta los recursos humanos, los recursos temporales, los recursos materiales y los recursos financieros de los cuales se dispone. ¿A qué hablamos de recursos humanos? Bueno, pues de los directivos, el cuerpo técnico, los jugadores. Los recursos temporales van a hacer referencia a cuánto va a durar nuestra temporada, nuestro torneo, nuestro campeonato y de qué manera vamos nosotros a intervenir. Es decir, todo el staff tiene diferentes intervenciones, diferentes inserciones en determinados momentos. Y entonces, el tiempo que nosotros manejemos es un tiempo que proyectamos en general y también un tiempo específico. ¿A qué me refiero? A que vamos a hacer un supuesto que el equipo participa de aquí, el campeonato está de aquí, de hoy día, al 15 de diciembre, por ilustrar algo. Entonces, en ese periodo de tiempo, en esos 4 o 5 meses, tenemos que definir qué es lo que vamos a hacer y con cuánto dinero vamos a contar para las diferentes sesiones. Me refiero a la adquisición de algunos materiales, hojas de registro, marcadores, no sé, plastilina llamamos aquí en México, algunos cubos de madera, diferentes materiales, incluso pelotas, aros, todo lo que no sea de utilidad y que quizá el departamento de utilería del equipo no cuente con eso, entonces hay que ver el presupuesto. Y también, bueno, van de la mano los recursos materiales, es decir, con qué cuenta el área de utilería y los recursos financieros para ver con lo que no cuenta de qué cantidad de dinero podemos disponer para la compra de material. También nos menciona que los contenidos del plan están sujetos a modificaciones o adaptaciones. Esto va a ser efecto de diferentes circunstancias, los resultados, las lesiones, los traslados y en general cuestiones imprevistas. Estoy manejando aquí esto. Tenemos después
tenemos después las, a ver, dile a María que venga tantito. Para insertar esta de utilidad de la planificación. Aquí. Ah, no, Es esta. Ahí. Ok, está bien. Espera. No está problema. La que sigue. Ok. Bien, la utilidad de la planificación, que como sabemos, pues es evitar improvisaciones, establecer de forma precisa tiempos y contenidos y mantener en perspectiva las posibles modificaciones y adaptaciones producto de diferentes circunstancias. Ya habíamos dicho que los resultados van a ser una situación que modifique nuestro plan de trabajo, las lesiones y en general los imprevistos, es decir, los imprevistos que puedan ser previstos. Y tenemos dentro de este contexto y encuadre, pues lo que es el entrenador y la concepción que el entrenador tiene de sí mismo. Aquí habría que ver cuestiones de, pues, el historial que él tiene, los triunfos, los empates, las derrotas, ascensos, descensos, si es un entrenador que es nuevo, si es un entrenador experimentado, si llega él solo al equipo y el staff es de gente que está de algún modo ya establecida, o si llega con su cuerpo técnico y con la gente con la cual él cuenta ya de tiempo atrás. También tenemos aquí en este encuadre y expectativas, pues lo que es el entrenador con los jugadores, la relación del entrenador con los jugadores y el jugador con sus compañeros y el jugador también en sí mismo. Todos estos triángulos que tenemos aquí en esta pirámide nos van a dar pues un añadido respecto de lo que cada uno piensa de sí mismo y de lo que cada uno transmite a los demás y que los demás le transmiten a él. El jugador en sí mismo, hablamos de las expectativas que él tiene y cómo podemos intervenir esta planificación con el jugador. Pues a partir de la concepción que tiene de sí mismo, cómo llega al equipo, es un jugador debutante, es un jugador consolidado, es un jugador que ha sido pieza clave en torneos anteriores, es un refuerzo. Aquí diferenciar muy claramente un refuerzo de una simple inserción, que es diferente. El refuerzo se supone que va a aportar a una línea del equipo, sea defensiva, media o en la parte de adelante. Un refuerzo a alguien que va a consolidar los esfuerzos de los demás y va a hacer un aporte para la mejora del equipo. También tenemos que ver si el jugador viene saliendo de alguna lesión, cómo está su situación familiar. Esto de repente es pues un tanto de análisis, de estudio, de reflexión. ¿A qué me refiero esto? A que pues hay que ver su estado de ánimo, hay que ver si viene de alguna lesión, hay que ver si es considerado como titular, cómo está su relación, por ejemplo, de pareja, cómo está su relación familiar, su esposa, los hijos, los pagos del club, la distancia o los lugares de donde viene él. Todo este tipo de cosas hay que tomarlas en cuenta para que el jugador se sienta pues integrado al grupo, parte de, pero también hacer que él sea parte de. No solamente la aceptación que tenga el grupo de él, sino lo que él le aporta al grupo. Y bueno, vamos a dar lugar ya a lo que es dentro de este mismo encuadre, lo que es permítanme aquí tantito para ver. Vamos a admitir aquí. Y definimos la psicología del deporte atendiendo al modelo desde la epistemología, que es la ciencia que estudia las ciencias o la metodología de las ciencias. Decimos que la psicología del deporte es una ciencia formal y fáctica y se define
como el estudio del efecto que tienen los factores psíquicos y emocionales en el rendimiento deportivo. Y también depende del enfoque de la actividad física, es decir, la psicología es muy amplia, la psicología del deporte, y si el enfoque es de tipo recreativo, de salud, terapéutico, educativo, formativo, de competencia o de alto rendimiento. Por ahí me está solicitando Gustavo Levín integrarse, lo podemos admitir. Sí, Gustavo es parte del equipo nuestro, del grupo también. Ok, Está en los grupos nuestros. lo admitimos con gusto, ahí está ya. Y entonces me regreso, profe, en el enfoque de la actividad física, si es recreativa, terapéutica, educativa, formativa, de competencia o de alto rendimiento. También vamos a admitir a Carlos Flores. Ok. Hasta aquí vamos bien. Sí, perfecto. Hasta ahora vamos bien. Ok. Bien, entonces dentro del encuadre tenemos que el psicólogo del deporte es un profesional capacitado en el área y con grado académico. Aquí nos hablamos de estudios formales y de experiencia y práctica comprobables. Esto es muy diferente de un animador o de un motivador o de gente que haya estudiado psicología y que le guste el fútbol o que haya sido futbolista y que le guste la psicología. Son cuestiones diferentes porque se requiere de un proceso formativo y qué mejor que sea una persona que sí tenga la relación directa con el fútbol, pero también que tenga ese sustento académico. Decimos que no es un coach, aunque puede utilizar recursos del coaching, y es una persona responsable y capacitada que lleva a cabo su trabajo de forma honesta e íntegra. Deben existir dentro de este contexto y encuadre que hablamos, pues acuerdos que se establecen con la tríada, ojo con esto, la tríada directiva, cuerpo técnico y jugadores. El psicólogo debe establecer un rapport entendido como el grado de confianza de aceptación. Es decir, en alguna ocasión, haciendo la propuesta con un técnico aquí en México de selección nacional, me decía él, es que tu trabajo es muy interesante, tu trabajo aportaría muchísima riqueza a la cuestión de los jugadores, pero muchos de ellos no están preparados para esto. Más de alguno se va a burlar, más de alguno lo va a tomar a la ligera, más de alguno no va a tomar las cosas con la seriedad que se requiere y pues tu trabajo no va a ser tan eficiente como podría serlo. Y entonces se hizo la propuesta para trabajar con selecciones nacionales, pero en las divisiones menores, de tal manera que la sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, todas estas selecciones pudieran desde un inicio tener familiaridad con el trabajo del psicólogo, de qué se trata, en qué consiste, cómo lo lleva a cabo y sobre todo destacar una cuestión de profesionalismo, de responsabilidad, de respeto y de buen trato al jugador. Aquí hablamos en la diapositiva de esta sensibilidad y sobre todo un punto muy importante que es la discreción, porque sabemos que dentro del vestuario suceden muchas cosas y lo que sucede en el vestuario queda en el vestuario. ¿Por qué? Porque muchas veces las intervenciones llevan a situaciones de catarsis de los jugadores, a ciertas confesiones, a ciertas pues condiciones que dejan al jugador en situación de vulnerabilidad ante el grupo. Entonces hay que ser inteligente para este tipo de manejo. Hasta aquí, ¿vamos bien?
Sí, profesor, conjuntamente quería hacerle una pequeña acotación, ¿no? Es muy cierto con lo que usted decía. A veces la seriedad del caso no se da cuando, por ejemplo, eres un psicólogo y tratas de aplicar de una manera u otra esa confiabilidad hacia tus jugadores. Bueno, en este caso yo soy especialista en psicomotricidad. Trabajo con, más que nada, pequeños. Llevo la parte psicomotriz, o sea, prácticamente la parte inicial. Entonces, ¿qué pasa? No, por perspectiva propia. A los niños hay que darles y trabajar con el tema de la motivación, aplicando, ¿no? Dentro de la psicología deportiva, el tema de la motivación, porque los pequeños trabajan a través de la motivación, ¿no? Un pequeño incentivo, ¿no? Tanto puede ser de manera puntitos o estrellitas o caritas felices para los pequeños. Eso es, bueno, en cuestión general, ¿no? Pero con respecto a lo que usted dice, sí, hay que tener más que nada características, posturas, pero sobre todo manejar ahí, ¿qué cosa? Tus técnicas, manejar tus habilidades como un profesional, ¿no? En este caso, como entrenador. Gracias. Sí, claro. Esto lo vamos a ver más adelante, la cuestión de ya lo que son las variables psicológicas, las habilidades psicológicas. Aquí es importante, y lo voy a citar más adelante, la diferencia entre variables, variables psicológicas, técnicas psicológicas, capacidades psicológicas, herramientas psicológicas, técnicas psicológicas. Todo esto son conceptos diferentes que en muchas ocasiones, incluso por colegas, se confunden. Entonces sí se tiene que establecer una conceptualización muy clara para que no se confunda una técnica con una variable o una capacidad con una habilidad, que ahorita lo vamos a ver. Respecto a los deportistas, bueno, los participantes deben mostrar disposición y esto nos habla de una atención que está definida como la escucha activa y el contacto visual. Y la preparación, en este caso, del ser humano que hace deporte, como lo define Pierre Parleva y como también lo hace por ahí Francisco Ceirulo en su modificación de simple jugador o simple deportista, lo tomamos como un ser humano que hace deporte. Y esto no refiere, ojo con esto, no refiere al nivel escolar, sino a la capacidad para recibir y procesar y utilizar adecuadamente la información. Es decir, no se requiere por parte de los deportistas, de los jugadores, del ser humano que hace deporte, pues un grado académico. Lo que se requiere es esa sensibilidad, ese deseo de participar, ese interés por participar y, bueno, definirlo o conceptualizarlo como un ser humano. Y también tomar en cuenta las experiencias que pudiera tener este ser humano que hace deporte, sus experiencias previas con la psicología del deporte, si han sido buenas o malas. Regresándome un poco a la concepción de la psicología, bueno, pues hay que decir que la psicología es una ciencia y que como tal, que habíamos dicho que es una ciencia fáctica y que es una ciencia que se inserta dentro de el campo de la epistemología como una ciencia que aplica determinadas variables a determinadas pues condiciones que van a permitir que estas variables sean modificadas o no. Y ahorita vamos a ver más adelante cómo pueden ser. Hablamos ahora de lo que es la integración del plan de trabajo en general, es decir, una suma interdisciplinaria. Suma el médico, suma el fisiólogo, suma el preparador físico, todos de algún modo aportan para dar soporte al jugador, de tal manera que él pueda desarrollar sus capacidades, no solo físicas o técnicas o tácticas, sino anímicas, mentales, emocionales, para dar su mejor rendimiento. Y después tenemos el análisis de los objetivos, es decir, al interior del grupo, en el ámbito de la psicología, habrá objetivos en lo individual y en lo grupal. Es decir, ¿qué busca el jugador y qué buscamos como colectivo? ¿A qué me refiero? Quizá el jugador que es novel, quizá el jugador que es debutante, que es nuevo, pues lo que él busca es la consolidación en el equipo, tener más participación y tener más minutos. Quizá un jugador que ya está consolidado, que tiene algún tiempo dentro del equipo y el contrato va a vencer, lo que él busca quizás sea renovar el contrato.
Hablo de objetivos individuales. Por otra parte, quizá tengamos un jugador que lo que busca es sentirse seguro, tener esa autoconfianza, que es una variable psicológica, respecto de una lesión que tuvo y de la cual viene saliendo. Entonces, ya tenemos 3 objetivos diferentes y voy a añadir uno más. Quizá otro jugador dentro de nuestro colectivo desea ser llamado o convocado a selecciones nacionales. Y entonces, ya tenemos 4 objetivos diferentes. Y sumamos un objetivo diferente de otro jugador que lo que busca es ser transferido a otro club. Entonces, en resumen, tenemos el jugador que está buscando consolidarse como titular. El jugador que está buscando mostrar que su autoconfianza es adecuada porque viene saliendo de una lesión. El jugador que espera ser llamado a selecciones nacionales. El jugador que desea ser cambiado de equipo. Y entonces, todos estos jugadores tienen en lo individual un objetivo diferente, pero el objetivo del equipo quizás sea calificar a la liguilla o buscar el ranqueo para un torneo determinado. Entonces, los objetivos no tienen que diferir, los objetivos tienen que ser más o menos similares respecto del colectivo y, bueno, atender las necesidades y requerimientos de cada jugador en lo específico. También hablamos de la detección de necesidades, posibilidades y riesgos psicológicos. ¿Qué sucede cuando un jugador que ha venido siendo titular de repente es sustituido? ¿Qué sucede cuando un jugador que ha venido siendo titular y se lesiona? ¿Qué sucede con un jugador que ha venido siendo titular y fallece su madre o se separa, se divorcia de la pareja? ¿Qué sucede si este jugador iba manejando y chocó su auto y a él no le pasó nada, pero tuvo una pérdida material significativa? El impacto, el síndrome de estrés postraumático, todo este tipo de cosas son situaciones que se van dando a lo largo del torneo y que tenemos que ir previendo. Lo ideal sería que pudiéramos estar en condiciones de controlar todas estas variables, pero muchas no son controlables. También tenemos ahí en la diapositiva el conocimiento de las características de cada jugador y la detección, consideración y atención de necesidades psicológicas paralelas. Y por último, la programación de intervenciones concretas, es decir, ¿qué vamos a hacer con cada jugador en lo individual? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No hay dudas o preguntas, comentarios? Igual si alguien desea hacerlo, puede activar su micrófono y hacer su aportación. Si no, continuamos, como ustedes me digan. Bien, continuamos. Dentro de la planificación del trabajo tenemos que determinar el grupo de edad y los objetivos de la entidad deportiva. Ya habíamos comentado si es de carácter recreativo, hablando de niños, si es una cuestión terapéutica, hablando de un grupo de deportistas que se reúnen para jugar por salud, si hablamos de un grupo de alto rendimiento o si hablamos de un grupo formativo, ¿no? Y tenemos que proyectar en el tiempo. ¿De cuánto tiempo se dispone y cuánto tiempo se va a destinar para el trabajo individual y para el trabajo colectivo? Y tenemos que realizar un diagnóstico estableciendo indicadores y parámetros. Aquí es muy importante, ojo con esto, el trabajo es similar a la evaluación inicial que hace el médico al inicio de la temporada para ver las condiciones físicas, médicas en las cuales se encuentra el jugador y también la evaluación o el diagnóstico psicológico, cómo está el jugador en el ámbito psicológico. Y también se debe tener una permanente comunicación con el equipo interdisciplinario. Hablamos ya entonces de una planificación de un trabajo psicológico con un equipo hipotético. Vamos a pensar que es un equipo varonil, que es sub-17, es un equipo de nueva creación y va enfocado al rendimiento. Es decir, son divisiones inferiores que se pretenden proyectar al primer equipo o la búsqueda de su traspaso a otro club, dado que
las plazas estén ocupadas al interior del grupo. Entonces, reiterando, es un equipo juvenil, varonil, y es de nueva creación. Y entonces, tenemos que determinar los conceptos y el contexto, realizar un diagnóstico de las variables y las capacidades psicológicas. Aquí hablamos del know-how, que es la terminología en inglés de cómo hacer, cómo hacer. Y vamos a realizar este diagnóstico a través de diferentes instrumentos. Uno de ellos sería, por ejemplo, la observación. Otro sería la aplicación de test o de pruebas. Otro sería la realización de entrevistas. Sobre todo, el psicólogo debe tener una gran sensibilidad y un gran sentido de olfato, hablando metafóricamente, para poder percibir lo que permean los jugadores emocionalmente, qué es lo que transmiten. Por eso es tan importante que su participación se dé en la conformación del grupo para ver quién se sienta con quién, porque todo en el aspecto de comunicación, todo tiene significado. Es decir, hablando, por ejemplo, de un sociograma, ¿quién se junta con quién? ¿Quién convive con quién? ¿Quién siente determinada, llamémosle de filias o de fobias? ¿Qué grado de aceptación tiene de determinados compañeros? Y por eso hablamos en el colectivo, en el transporte, en el autobús, en el camión le llamamos aquí en México, cómo se distribuyen los jugadores. Quiénes se sientan adelante, quiénes se sientan en medio, quiénes se sientan atrás. A la hora del vestuario, quién llega a tiempo, a la hora de la cita, quién llega antes, quién llega después y por qué llega después. Tiene todos los implementos que se pidieron para la práctica. Todo este tipo de cosas tenemos que estar muy, muy atentos de todo lo que sucede con el deportista. El jugador que quizá tenga un compromiso social y finja una lesión, el jugador que se haga expulsar porque tenga algún compromiso social. Son cosas que pasan en el ámbito del fútbol y que pues es importante que tengamos nosotros detectadas. También vamos a hablar ahora de déjenme pasarme para acá. Del concepto. El jugador o el ser humano que hace deporte, entendido como un ente biológico, psíquico y social, que practique el fútbol como disciplina deportiva de su elección. Al caso que estamos hablando de este grupo de sub-17, un semiprofesional o profesional como un proyecto de vida. Es decir, el jugador o el ser humano que hace deporte toma este quehacer, este oficio, esta actividad deportiva como un proyecto de vida. Y entonces empezará a depender o no de estas circunstancias. En una tesis que no alcancé a concluir por cuestión presupuestal, tenía yo la investigación o la propuesta en España con 5 equipos, básicamente de Madrid, que es Real Madrid, Getafe, Atlético de Madrid, estaba el Deportivo La Coruña y el Deportivo Zaragoza. En este estudio se pretendía investigar cuáles eran las variables, no entendidas como variables psicológicas, sino las variables en sí, que incidían en la deserción o abandono deportivo. Se entiende como el dropout. Y el dropout es el abandono prematuro, abandono prematuro de la práctica deportiva por diferentes circunstancias. Y entonces yo manejaba 5 variables. La primera de ellas era las lesiones. Los jugadores, hablando de este grupo sub-17, dejan de participar porque ocurre una lesión. La segunda era, en el caso de España, como se llama, el trato con el míster. Si el míster, el coach, el entrenador, es quien tiene esa habilidad, capacidad para dar oportunidad a jóvenes o no. Si decide jugar con jugadores debutantes o si pretende buscar jugadores consolidados. La otra variable era la necesidad laboral.
Es decir, aquellos jugadores cuya necesidad económica era imperiosa la actividad laboral para pues poder aportarle a su familia. La cuarta era estudios. Por ahí tiene el micrófono prendido. Por favor, William, apague el micrófono, gracias. William Gutiérrez, por favor, apague el micrófono. O el profe Eduardo lo puede silenciar, gracias. Ok. Bien, entonces, esas eran las variables. Y una última variable era el cambio de residencia. Entonces, hubo diferentes grupos al interior de estos equipos que desertaban por esas razones. Los jugadores ya no podían continuar con su carrera deportiva y entonces también ahí hay que hacer una intervención. Es muy importante dentro de esta planificación dar tiempo y dar lugar para dos tipos de personajes o dos tipos de participantes. Los jugadores que van a debutar o los predebutantes, prepararlos emocionalmente para esta primera aparición en público con el primer equipo, y también la gente que está a punto de retirarse. Es decir, hay gente que ya está en el ocaso de su carrera y hay que prepararle emocionalmente para ver qué es lo que va a hacer con ese famoso día después, ¿no? ¿Qué va a suceder cuando ya no haya más juego, ya no haya más entrenamiento, ya no haya más convocatoria, ya la fila en el banco o en el cine sea la que hace cualquier persona y no el jugador de élite? Ya no las personas en general que lo detienen cuando va caminando o que está en un centro comercial con su familia haciendo las compras de la semana para pedirle una foto o una firma, ya eso pasa a un segundo, a un tercer plano. Y hay jugadores que están ya retirados, que tienen 10 años, 15 años de retirados, y aún consideran que siguen siendo la figura central de una sociedad y no participan en reuniones familiares, de las reuniones de los hijos en la cuestión escolar, se retiran antes o no participan, porque creen que ese protagonismo sigue vigente y es algo que hay que manejar con ellos. Es el fuiste y ya no eres, es el fuiste y ya no estás. ¿Por qué? Porque la vida es así y hay que dar lugar a las nuevas generaciones y los chicos nuevos que llegan pues han de ganarse un lugar y entonces ese jugador tiene que asimilar lo que era y lo que ya no es. Entonces ese grupo de jugadores y los debutantes es muy importante tomarlos en cuenta, pero también se tiene que tomar en cuenta, por supuesto, a los jugadores que son la parte medular del equipo y hay que tenerlos al 100% en todas estas condiciones. Hablaremos, decía yo, más adelante de cuestiones de motivación, que desde la percepción o la óptica personal de un servidor, el jugador que necesita ser motivado, pues ha dejado de ser profesional porque necesita ser motivado. ¿Qué más motivación que ser convocado en el 11 titular? ¿Qué más motivación que ver un estadio lleno? ¿Qué más motivación que saber que la novia o la esposa o la familia lo está viendo por la televisión? ¿Qué más motivación que tener el dinero suficiente para cubrir sus necesidades? Entonces, ya hablamos de diferentes condiciones cuando un jugador necesita ser motivado y otro que, pues, por su profesionalismo se involucra en la dinámica y esta variable pasa a segundo, a tercero, hasta cuarto término. Hablaremos, por ejemplo, del estrés precompetitivo, es decir, aquella situación que no permite al jugador desarrollar todo su talento, porque dada esta situación de estrés, de tensión muscular, no le permite desenvolverse con la libertad que quisiera. El estrés competitivo también, que es necesario para que el deportista pueda participar, esta regulación de adrenalina y de hormonas para que pueda estar al 100% en su participación. Y también el estrés post-competitivo, que es una situación muy recurrente cuando los equipos pierden o tienen una mala racha, porque viene el acoso de los compañeros de los niños en el colegio, viene la falta de comprensión de los aficionados que exigen que el jugador o el equipo gane a toda costa,
la presión de los directivos. Entonces, todo este estrés competitivo también es partícipe de esta dinámica de la que estamos hablando. Well, I'm fully right. Ah, por later, but No. I was thinking that you know. No, because I watched one episode and then we can watch it again tomorrow. Yeah, you're looking, no problem. I hope you. Profe Bisbal, tiene el micrófono abierto. Okay, sorry. Hasta aquí vamos bien, ¿no hay dudas o preguntas, comentarios? Pueden abrir el micrófono si quieren hacer alguna aportación. Todo entendible, profesor. Todo entendible. Bien, entonces vamos a hablar ya de lo que es, a diferenciar ya los conceptos. Hablamos de lo que sería la intervención psicológica, las variables psicológicas, las capacidades psicológicas, las estrategias psicológicas, los instrumentos y las técnicas de los cuales habíamos ya mencionado anteriormente. Y empezamos con lo que sería la intervención psicológica. La definimos como un proceso por medio del cual, reitero, es un proceso por medio del cual la aplicación de diferentes técnicas, instrumentos y estrategias genera, facilita y promueve el aprendizaje, el desarrollo, la modificación y la adaptación de conductas en el contexto deportivo. Entonces aquí hablamos de otra área de intervención de la psicología del deporte que son los aprendizajes. Por ejemplo, un aprendizaje táctico. Desarrollo y modificación o adaptación de conductas. Por ejemplo, que el deportista disminuya los niveles de frecuencia de expulsión durante los partidos. Por ejemplo, la disminución de los niveles de estrés precompetitivo. Y así como estos procesos de los cuales hablamos, puede haber muchos más. Y citaremos entonces la nueva diapositiva que me dice que para la intervención psicológica vamos a necesitar recursos, que son técnicas, instrumentos y estrategias. Y vamos a buscar acciones, que son generar, facilitar y promover. Y los efectos, que serían los aprendizajes, el desarrollo, la modificación y la adaptación. Las variables psicológicas las definimos como aquellas conductas sujetas de cambio y que se manifiestan en exceso o déficit en relación al contexto en el cual se presentan. Y van a ser consideradas en el cuestionario psicológico de rendimiento deportivo, conocido como CPRD. Este es un instrumento que diseñó el doctor José María Buceta junto con María del Carmen Pérez Llantada y Fernando Jimeno Marco. Ellos hicieron la adaptación de una prueba de Estados Unidos e hicieron la estandarización y le dieron la validez y la confiabilidad en un contexto de deportistas en España. Entonces, este es un instrumento que nos va a servir para medir estas variables de las cuales estamos hablando. Y vamos a definir ahora las capacidades psicológicas, que son la capacidad de respuesta que tiene el deportista ante diferentes estímulos que se presentan en el contexto deportivo. Las técnicas psicológicas, que son un conjunto de procedimientos, recursos o elementos de los cuales se vale la psicología para ayudar al deportista a mejorar su rendimiento, o también sus recursos que desarrolla el propio deportista por la práctica o la experiencia. Aquí es importante mencionar que el trabajo psicológico no parte de cero. Tenemos deportistas que tienen grandes habilidades, grandes capacidades psicológicas y que usan técnicas psicológicas, pero que pues en un contexto teórico, en un contexto establecido con cuestiones de metodología, pues no se conoce esa conceptualización, pero sí lo aplican. Entonces, la cuestión práctica muchas veces supera a la cuestión teórica porque los jugadores no tienen esa información
sacada de un libro o de una información formal, sino de experiencias de vida que los han ido llevando para, pues, desarrollar estas habilidades. Tenemos también ya lo que son las estrategias psicológicas, que son una serie de lineamientos o conjunto de propuestas que se utilizan en psicología del deporte para gestionar las diferentes variables, capacidades o habilidades que permiten al deportista desarrollar el máximo potencial. Hablamos entonces de rendimiento. Al hablar de instrumentos, estos son tangibles que se utilizan para medir en un sentido lineal y cuantitativo. Hablábamos, ya lo habíamos dicho, de cuestionarios, de hojas de registro, de sociogramas y etcétera. Como ilustración o como ejemplo tenemos este cuestionario psicológico de rendimiento deportivo. Tenemos el POMS, que es otro instrumento, o el CBAS, que es otro instrumento. Por ejemplo, en el caso del CPRD, las siglas son Cuestionario Psicológico de Rendimiento Deportivo. Del POMS hablamos, es una prueba estructurada o adaptada de otra prueba que se utilizó mucho en los Estados Unidos, y las iniciales son el perfil de estados de ánimo. En este caso sería el Profile of Mood State, y el CBAS, que es el cuestionario para la valoración de la conducta de los entrenadores, que también es un área en la cual se interviene con los entrenadores, y que es el Coach Behavior Assessment System, que es un sistema para ayudar a los entrenadores a transmitir la información, a preparar sus charlas, a disminuir los niveles de ansiedad, a mejorar sus procesos de comunicación con los deportistas, atender a la prensa, disminuir los niveles de tensión cuando tiene que trabajar con los directivos. Son muchas condiciones que hay que considerar. En el caso de la observación, que habíamos dicho que considera aspectos cualitativos, también debemos tomar algún parámetro o algún referente que nos sirva como elemento para poder diseñar algún tipo de intervención según la necesidad que tenga este ser humano que hace deporte. Y bueno, vamos a citar entonces ya las variables psicológicas. Tenemos la adherencia al entrenamiento, tenemos la autoconfianza, tenemos los niveles de activación, la cohesión de equipo, el estrés, la influencia de la evaluación al rendimiento y la motivación. Esta adherencia al entrenamiento, esta autoconfianza, estos niveles de activación, esta cohesión de equipo, el estrés, la influencia de la evaluación al rendimiento y la motivación son variables que mediremos a través de este cuestionario psicológico de rendimiento deportivo y que vamos a definir en las siguientes diapositivas. La adherencia al entrenamiento. Esto es el seguimiento puntual de indicaciones para la ejecución, ojo con esto, en cantidad y calidad de las actividades propuestas, juegos o ejercicios. La unidad de medida será tiempo, series, repeticiones o índice de participación que propone el cuerpo técnico. Es decir, que el jugador a la hora del entrenamiento haga lo que se le dice, no más, no menos. Es como cuando una persona padece algún tipo de enfermedad y que el médico le dice, te tienes que tomar estas pastillas cada 4 horas sin dejar pasar ni 1 hora, ni media hora, ni 5 minutos. Tiene que ser puntual. Tal como se te dice que las tomes, así las debes tomar. Es el caso para el deportista. Tal como se le dan las indicaciones para que realice determinados juegos o ejercicios durante el entrenamiento, será la adherencia al entrenamiento que él tenga. Y entonces tendremos al interior del grupo deportistas que no realicen los ejercicios o que hagan de más. Y entonces esto, por eso es tan importante el diálogo con el preparador físico, cuando no se lleva a cabo de manera adecuada, pues se propende al jugador a lesiones. Y esta adherencia al entrenamiento como variable, pues es una capacidad observable. Después tendremos
la autoconfianza, que es la percepción y sensación de seguridad que tiene el jugador de poder realizar satisfactoriamente los desafíos, tareas o actividades a resolver, es decir, los problemas planteados. Como ejemplo tenemos qué grado de autoconfianza tiene un jugador para ejecutar un penalti. Y la pregunta es, bueno, si lo ha practicado y si tiene un 95% de aciertos en los entrenamientos, pues podremos plantear la hipótesis que sí va a anotar en situación de competencia cuando se presente esta situación ya al interior del partido, ¿no? También tendremos que buscar dentro de esta autoconfianza o dentro de la definición que los adecuados niveles de autoconfianza permiten al deportista una mayor probabilidad de obtener el resultado deseado. Es decir, es directamente proporcional. A mayor autoconfianza, mejor ejecución de las tareas que se encomiendan. Pero ojo con esto, como habíamos hablado de este déficit de variables o este exceso de variables, un exceso de autoconfianza puede llevar, por ejemplo, al menosprecio del accionar del rival. Y entonces, inconscientemente dejar de exigirnos o dejar de exigirse al deportista, disminuir este tope de rendimiento y, como decimos por ahí, bajar un poco la guardia y no esforzarse tanto. Situaciones que a la postre contagian al grupo y el grupo empieza a bajar los brazos, a bajar la guardia, a descuidarse, y por ahí pueden venir situaciones inesperadas de reacciones del equipo adversario. Vamos con la siguiente, que es los niveles de activación. Estos niveles de activación pueden ser también, como mencionamos, en exceso o en déficit, y son los indicadores que permiten aproximarse al grado de atención de los estímulos que se presentan, porque los demanda el juego y hay que discriminar a cuáles sí y a cuáles no. Esta variable de activación va muy relacionada con los niveles de atención. Y esta variable de activación es un tipo calentamiento mental emocional, independiente, por ejemplo, de la cualidad volitiva de autocontrol. O sea, el jugador puede sentirse autocontrolado, pero quizá esta euforia, este exceso, este querer participar, lo lleva muchas veces a equivocarse. Tenemos también la cohesión de equipo, que es otra variable que hay que considerar ahí, que se define como el grado de tolerancia y aceptación de los integrantes del grupo. El sentido de la propia inclusión, la base de la cohesión grupal está determinada por los objetivos propuestos. Es decir, los objetivos no los ponen los jugadores, los objetivos se ponen en conjunto, directiva, cuerpo técnico, jugadores. Y, por ejemplo, para medir esta variable de la cohesión, podemos utilizar un sociograma de lápiz y papel, o también el sociograma espacial, que es una situación observable. Es a lo que yo me refería hace unos minutos, este sociograma temporal, este sociograma espacial, que refiere a quién se va con quién cuando termine el entrenamiento, en el auto de quién se va, con quién se va, a dónde van, a la hora del comedor, quién se sienta al lado de quién, en el vestuario, quién se baña primero, quién se baña después, el asedio de la prensa, quién atiende a la prensa, quién no, quién se detiene a repartir firmas o autógrafos, quién se toma alguna fotografía, quién no. Es decir, cómo esta cohesión de grupo nos va permitiendo establecer la forma que tiene el equipo, hablando en situaciones de compartir espacios y el grado de simpatía, de afinidad que puede tener un jugador con otro, y el grado de afinidad o simpatía que no se tenga con otra parte del grupo, ¿no? Que también depende esto, habíamos hablado también del historial del jugador. Quién es, cómo se siente, su grado de autoconfianza, etc. Hablamos después del estrés como variable psicológica también, que es un estado psicológico que surge de una percepción de un desequilibrio entre las expectativas percibidas y la autoevaluación de las capacidades propias para enfrentarse con la exigencia. Y de ahí vemos que el deportista dice, pues sí creemos que podemos ganar,
o el equipo que vamos a enfrentar es muy difícil, es muy superior, en la tabla nos lleva a 16 puntos. ¿Y qué sucede, no? Entonces, este estrés se va generando porque el deportista tiene un determinado nivel de rendimiento percibido por él mismo y por los compañeros, y también percibe el nivel de rendimiento que pueda tener el adversario. Y entonces esto se convierte en una situación estresante, en una situación que le produce ese estado de ruptura o pérdida de homeostasis, y entonces el psicólogo tiene que intervenir para ayudarlo a gestionar esos niveles excesivos de estrés. Hablando del extremo, un déficit de estrés, pues nos hablará de un jugador que no participa, que se siente relegado, que no está lo suficientemente estimulado, y quizá con él, en lugar de trabajar en elevar, en disminuir los niveles de estrés, habría que trabajar, por ejemplo, con la motivación. Hablamos ahora de los tipos de estrés que ya habíamos mencionado, que es el precompetitivo, el competitivo y el postcompetitivo. Tenemos una variable más, que es la influencia de la evaluación al rendimiento, que se define como la interacción o modificación en el rendimiento debido a la participación de personas que evalúan el desempeño del jugador. Es decir, tenemos que preguntarnos si el rendimiento aumenta, disminuye o permanece igual. Esta variable es de ponerle mucha atención, sobre todo al inicio de la temporada de nuestra planificación o al término. ¿Por qué? Porque cuando ya los jugadores perciben que la temporada está por terminar, por concluir, y quizá el contrato no pueda ser renovado, pues su nivel de rendimiento suele aumentar, suelen pedir oportunidades, suelen ser más participativos, suelen ser más protagonistas, no solo en la cuestión competitiva, sino del entrenamiento y también en el vestuario. Son muchas situaciones que hay que considerar. Cómo el jugador se hace partícipe o no, acorde a esta variable. Reitero, muy de atenderse a esta variable al inicio en el periodo precompetitivo, cuando el jugador quiere ganar un lugar al interior del grupo, o bien cuando el jugador está por terminar la temporada y desea la renovación de su contrato o la convocatoria para un selectivo representativo, ¿no? Hablamos ahora de la motivación, que es un proceso o condición de orden fisiológico o psicológico, innato o adquirido, interno o externo al organismo, que determina o describe por qué o respecto a qué se inicia la conducta, se mantiene, se guía, se selecciona o finaliza. Este fenómeno también se refiere al estado por el cual una conducta frecuentemente se logra o se desea. También se refiere al hecho de que un individuo aprenderá, recordará u olvidará cierto material de acuerdo con la importancia y significado que el sujeto le dé a la situación. Esta es una definición de motivación que nos proporciona Littman desde 1958, y como él considera, bueno, pues hay factores fisiológicos o psicológicos, ya innatos o adquiridos, externos o internos, y esto va a hacer que el deportista inicie, mantenga o no determinadas conductas. ¿Qué es lo que mantiene esa conducta? ¿Qué es lo que la provoca? Es lo que atendería esta situación de la motivación. Como siguiente variable tendríamos, dentro de los enfoques motivacionales, los rasgos de personalidad. Nos dicen que el comportamiento motivado es función o característica del individuo. Esto es por rasgos de personalidad. Cuando hablamos de motivación situacional, sostiene que los niveles de motivación son determinados por la situación. Es decir, no es lo mismo jugar un partido de media temporada contra un equipo de media tabla que jugar una final contra el equipo que llegó a la final en las mismas condiciones que el propio, pero que está rodeada de directivos o de gente de pantalón largo, de gente que gestiona contratos, de gente que lleva a otros clubes esa final. No es lo mismo jugar un partido, reitero,
de media temporada contra un equipo de media tabla que un partido de finales, que un partido de liguilla, que un partido por el no descenso. Entonces, la motivación será diferente acorde a la situación. Y el enfoque de interacción, ese sostiene que las necesidades, intereses y objetivos y la situación, dice objetivos de la situación, el entrenador y el historial de victorias y derrotas. Es decir, son una serie de condiciones que van a establecer cómo se manifiesta esta variable psicológica de la motivación. Pasamos ahora a lo que serían las capacidades psicológicas, que son de carácter afectivo, cognitivo, emotivo, sensoriales y de percepción, sociales y volitivas. Las sensoriales y de percepción, hablamos de cómo entra el jugador en contacto con este environment del cual habíamos hablado, cómo son sus canales de interacción. Y hablamos que pueden ser kinestésicos o corporales, el sentido de la visión, de la audición, del olfato, del gusto, la piel, los síntomas que pueda él experimentar, como aquellas mariposas en el estómago, como aquel dolor de cabeza, como aquella tensión muscular, y las acciones reflejas y de reacción de aspectos sensorio-motriz. Por ejemplo, alguna contractura muscular, alguna situación de distracción, que son manifiestas, pero que tenemos que tomar en cuenta estos canales de los cuales hablamos del jugador, ¿no? Las cognitivas, tenemos ahí que es el aprendizaje, que es la asimilación, retención y reproducción de información. La verbalización, muy importante, esta va muy relacionada con los aspectos emocionales del deportista, los aspectos de catarsis, qué tanto verbaliza sus emociones. Un deportista que, por ejemplo, acaba de fallecer su madre, o un deportista que, por ejemplo, acaba de tener un accidente automovilístico, un deportista que viene saliendo de una lesión, ¿cómo verbaliza? Hablamos de anticipación, que hablaríamos mucho del sentido de lectura del juego, cómo se dan los aprendizajes tácticos, ya hemos hablado en la primera parte de los aprendizajes, la aptitud que tenga para resolver problemas, la atención y la concentración, que son conceptos diferentes, la creatividad, la imaginación, la intención motora, la memoria, la responsabilidad y la toma de decisiones. Por ejemplo, en la intención motora es muy frecuente, son muy frecuentes aquellas situaciones que el deportista tiene cuando hablamos de una buena intención, pero de una ejecución limitada. ¿A qué me refiero? A que él, por ejemplo, quería dar un pase, o tiene la intención de dar un pase de 20 o 30 metros, porque ve al compañero desmarcado. La intención es adecuada, pero la ejecución, ya la ejecución motora, intención motora, ejecución motora, es diferente. Es decir, la fuerza, acorde a la biomecánica, las palancas y el reclutamiento de fibras motoras a nivel muscular, no le dan para ese trazo de 30 metros. Sin embargo, la intención existe, pero no se puede ejecutar. Entonces ahí tenemos que calificar también muchas veces, más que la ejecución, la intención, porque a la postre son cuestiones que se pueden trabajar desde el punto de vista de la biomecánica y de la ejecución de la cual hablábamos. La toma de decisiones, por ejemplo, adentro del área, ¿qué hace el jugador? Decide pasar, decide tirar, decide driblar. ¿Qué es lo mejor? Acorde a su propia iniciativa y creatividad y acorde también a las limitaciones o condiciones que se presenten. Hablamos ahora de las capacidades psicológicas sociales, capacidades de comunicación, de asertividad, el sentido de pertenencia y de inclusión, la tolerancia, la colaboración, la solidaridad y el trabajo en equipo. Todo esto son cosas que el jugador aprende y que se tienen que trabajar en determinados periodos, que también es algo que vamos a citar más adelante. Tenemos también ahora las capacidades volitivas,
que sería la voluntad, la tolerancia a la frustración, la resiliencia, que es la capacidad para salir de situaciones adversas, el autocontrol, la adaptación, la elección, la gestión del estrés, la renuncia y la relajación. ¿De qué hablamos con esto de la renuncia y la relajación? Por ejemplo, cuando el jugador decide algo, renuncia a las demás opciones. Es decir, yo decido pasar, entonces renuncio al driblar o renuncio al tirar, porque mi elección ha sido el pasar. Entonces, la renuncia también implica el atender a las instrucciones del técnico que pueden limitar un tanto la creatividad o la imaginación en la ejecución de acciones motoras que demande la disciplina. Como ejemplo, el jugador al que se le da la libertad táctica, sin caer en anarquismo, sino más bien en una total confianza del técnico para que el jugador resuelva determinadas situaciones tácticamente, o bien la limitación. ¿Qué puede hacer? ¿Qué sabe hacer? ¿Hasta dónde le alcanza su capacidad técnica para resolver determinadas problemáticas? Y la relajación, bueno, el jugador puede voluntariamente relajarse o no ante determinadas situaciones, manejando ciertas técnicas de gestión de estrés. Hablamos ya de las afectivas dentro de las capacidades psicológicas y tenemos la autoestima, la aceptación de los demás, la amistad, el amor, la empatía, la generosidad, la gratitud y la reciprocidad. No se ve en la pantalla. Dentro de las capacidades emotivas tenemos el coraje, el dolor, obviamente el duelo, la desesperación, la esperanza y la ilusión, el llanto, el miedo, la impotencia, el estado de indefensión y la incertidumbre. Es muy importante dentro del trabajo psicológico que se planifique que el jugador desarrolle esa habilidad de funcionar en estados de incertidumbre, porque lo único que permanece es el cambio, lo único que permanece es la incertidumbre. Y entonces me refiero ya a una situación al interior de un juego, de una competencia. El jugador no sabe lo que va a pasar. Y entonces es importante prepararlo para este tipo de condiciones que pasan, ¿no? Yo recuerdo un técnico que vino aquí a México, un técnico argentino muy renombrado y conocido por ustedes, Marcelo Bielsa. Él hipotéticamente suponía la lesión de un portero o la expulsión de un jugador o el cambio o la sustitución de otro, y durante los entrenamientos hacía esas modificaciones. Y entonces, adelantado a su tiempo y adelantado a este tipo de trabajo psicológico, era la previsión de estas situaciones de incertidumbre, que hay que dotar al jugador de esas herramientas o de esos elementos para que sea capaz de resolverlos cuando se presenten. Vamos a los contenidos del plan de trabajo, es decir, una secuencia o un orden de aparición. ¿Qué primero y qué sigue? Y hablamos también de flexibilidad y de ajuste de los planes. ¿Qué tenemos que trabajar inicialmente? Bueno, pues lo primero que se planifica en un periodo de pretemporada es la cohesión del grupo, la motivación y aspectos de atención. ¿A qué me refiero con esto? A generar ese sentido de pertenencia, esa simpatía hacia los integrantes del grupo, porque a fin de cuentas el jugador va a convivir un largo periodo de tiempo, llamemos 6 meses mínimo, 1 año, 2, 5, dependiendo de lo que dure el contrato, con un grupo de compañeros que a la postre se convertirán en su familia y con los cuales va a compartir horas de concentración, horas de vestuario, horas de entrenamiento, horas de competencia, y tiene que mostrarse como es, aceptar a los compañeros como son y mostrar esa flexibilidad para aceptar aquello con lo cual no comulga quizá, pero también sentido común para manifestar o para reprimir o limitar aquellas situaciones o condiciones que el grupo no tolera o no acepta, ¿no? Y vuelvo a esta situación de los pequeños grupos
o estos estados de simpatía o de afinidad de los pequeños grupos que se conforman al interior del equipo. Y hablando también de esta motivación, bueno, pues al inicio, junto con la redacción de objetivos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? E involucrar a todos los deportistas, a toda la plantilla, para que todos sean conscientes de qué es lo que se busca en cuanto a objetivos en lo individual y en lo colectivo. Y hablando de esta flexibilidad y reajuste de los planes dentro de esta incertidumbre, pues hay una serie de condiciones o de circunstancias que no son controlables y que tenemos nosotros que ayudar al deportista a apoyar en ese proceso de aprendizaje para que pueda autogestionar estas condiciones. Partiendo de una condición lineal, se supone que las variables psicológicas son variables dependientes y las técnicas psicológicas actúan sobre ellas de modo independiente. A estas últimas, las técnicas, las maneja el psicólogo en un algoritmo descrito de la siguiente manera. La variable independiente depende de la variable dependiente. Y esto sería igual a la predicción y control de la conducta. Esto desde un enfoque cognitivo-conductual. Que sepamos cómo puede reaccionar determinado jugador ante determinadas condiciones o circunstancias. Un estadio vacío, ahora con esta condición de coronavirus, o un estadio lleno. Un partido transmitido a nivel continente, o un partido transmitido por radio a nivel local. Todo esto tiene el jugador que saber cómo manejarlo. Si juega contra un equipo que se encuentra en las mismas condiciones, un equipo en una nueva plaza, son 1000 condiciones que se tienen que considerar acorde a los contenidos que vamos a manejar. También, dentro de los contenidos, habíamos hablado de la motivación, que puede ser básica y cotidiana, el estrés y los tipos, si es estrés competitivo, competitivo o postcompetitivo, que ya lo habíamos tomado, y regresando un poco a la cuestión de la pretemporada, pues es establecer un diagnóstico, una valoración y una evaluación. Esto habíamos dicho que es similar al trabajo del médico y nos vamos a valer nosotros en psicología de instrumentos y aparatos a utilizar, es decir, que existan esas métricas o esos indicadores que me permitan a mí poder establecer acciones o rutas de acción para intervenir. Siempre estamos teniendo conductas y permanentemente estamos comunicando con el atuendo, con el discurso, con el lugar que se ocupa en la mesa, con quienes nos juntamos, etc. Y ahí aparece nuevamente la formación de los pequeños grupos. Todavía en esta pretemporada, en la diagnóstica, el gran problema es que la observación y lectura de la comunicación suele tener mucho cariz de interpretación, en la cual influye sin duda el receptor de los mensajes, en este caso el psicólogo, observando lo que quiere o lo que puede observar, o viendo lo que puede ver, en concordancia con códigos no escritos y muchas veces de manera tácita, ¿no? ¿Okay? Como psicólogo, ¿qué soy capaz de ver y qué no soy capaz de ver? Y entonces, ya dentro de la planificación, tendríamos los 3 periodos, el precompetitivo, el competitivo y el postcompetitivo. Y tenemos aquí las variables, la adherencia al entrenamiento, la autoconfianza, la cohesión de equipo, el estrés, la influencia de la evaluación al rendimiento, la motivación y los niveles de activación. Todo esto se está manejando por porcentajes según las necesidades. Y ya, esto es en el periodo precompetitivo, pero ya en el competitivo, mucho de esto cambia porque es acorde a los resultados. ¿A qué me refiero con esto? A que no es lo mismo realizar una intervención psicológica después de una racha de 5 derrotas consecutivas a realizar una intervención psicológica por una racha de 5 partidos ganados. Entonces, tenemos que ser flexibles, tenemos que manipular las variables, tenemos que acercarnos a los jugadores y, como decía al inicio de la charla, establecer extraordinarios niveles de rapport, extraordinarios niveles de empatía, de aceptación, pero sobre todo, de aceptación del jugador, de respeto por el jugador y de una gran confidencialidad. Ya a nivel de grandes ligas, a nivel de élite, el psicólogo tiene que saber que existen muchísimos intereses y que el jugador muchas veces se siente solo, que es una figura
un ser humano muy susceptible, muy sensible, que muchas veces lo único que tiene pues es él, su familia y el grupo de compañeros o colegas con los cuales convive en el vestidor. Pero hay que fortalecerlo, hay que ayudarlo, y esta confianza que pueda ganar el psicólogo va a permitirle un libre accionar. Reitero, es muy importante, fundamental, básico, esencial, este respeto por el jugador, este buen trato por el jugador y sobre todo, una cuestión de discreción y de ética profesional. Y con eso concluiría esta charla de planificación del trabajo psicológico. Espero que haya sido de su interés, sobre todo de utilidad. Y abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Harold, Kevin, profe, lo que se ocupe, aquí estamos a la orden. Muchas gracias, profesor Gracias. Eduardo Rubio. Saludos para México. De verdad me ha parecido muy interesante. He estado moviendo mi cabeza porque en cierta parte estaba acertando ciertos términos. Y sí, tiene mucha razón. Un punto muy empático, muy importante que tomó fue acerca de la empatía y esa cualidad que tiene que tener el entrenador psicológico o el psicólogo, ¿no? La verdad es que me ha parecido muy interesante, de gran importancia, marcó muy bien, ha plasmado muy bien ciertos puntos exactos y de verdad mis felicitaciones, profesor Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias, Stephanie. ¿Directamente de Perú o de dónde? Sí, exactamente, es de Perú. Ok, saludos a Perú. Tengo ahí un amigo muy querido. Muchas que estuvo gracias. conmigo en Alemania, Octavio Vidales, gran amigo, jugó La en sorpresa Sporting del mundial Cristal. fue. Muchas gracias. A sus órdenes, Stephanie, muchas gracias. ¿Alguien más, profe? Yo quiero hacer una pregunta. No sé si Kevin está manejando el tema, si hay preguntas o no. Si no, sigo yo. Adelante, profe, adelante con todas las preguntas. Estamos a la orden y un gusto. Bueno, Eduardo, no, un gusto para nosotros, para el grupo, que venimos ya a la 5ª semana de charlas y la verdad que no decae, cada vez están mejor las charlas. Yo voy a cambiar una pregunta que a mí como entrenador me hacen seguido, y a todos los que somos entrenadores, cada vez que sale una charla nos preguntan si yo como entrenador ajusto mi modelo de juego a los jugadores o ajusto los jugadores a mi modelo de juego. Yo la pregunta la cambio y yo te pregunto, si yo llego a un club donde el plantel tiene un perfil psicológico que puede ser diferente a lo que yo busco o con todas las cositas que puede tener obviamente un plantel. ¿Yo me tengo que ajustar al plantel y llevarlo de a poco o yo tengo que ser rígido para cambiar el plantel en ciertos aspectos que a mí no me gusten y que sea un corte directo y acomodar las cosas? ¿Qué es lo conveniente según tu perspectiva? Gracias, profe. Desde mi punto de vista, yo creo que un club que lo contrate usted, por algo lo contrata. Tiene confianza en su capacidad, tiene confianza en su gestión del equipo, cómo va a gestionar el grupo y esta directiva que confía en usted, pues le debe dar la libertad para que usted accione en ese sentido. Voy a complementar un poco. Aquí en México decimos ni muy, muy, ni tan, tan. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas veces el entrenador, por generar cuestiones impositivas, me refiero a la cuestión de imposición de ideas o criterios, muchas veces limita al jugador y el jugador no siente esa confianza. Pero también el entrenador, en ese noble entendido de su tarea loable, de su tarea profesional, tiene que buscar el potencial de sus jugadores. Entonces, me parece que el psicólogo tiene que ayudar a hacer que los jugadores entiendan la visión que tiene el técnico del fútbol, cómo él plantea o cómo pretende él darle forma al equipo y cuántos están dispuestos a subirse al barco.
en el entendido que ellos tienen potencial, tienen capacidades, tienen virtudes, pero también podrán mostrar algunos defectos o algunas carencias. Parece que es donde se tiene que mediar un poco la situación del entrenador, qué espera de los jugadores y qué le pueden aportar. Es importante, con esto cierro, es importante usted, dentro de sus convicciones, dentro de su filosofía, dentro de su concepción de juego, establecer reglas de funcionamiento, porque para eso lo trata el club. Pero también invitar a los jugadores a conocerlos de las bondades de esa propuesta, de lo rico que puede ser, de lo mucho que pueden crecer. Aquí en Morelia, que es la ciudad donde yo vivo, había un entrenador que les decía a los jugadores: ustedes salgan y diviértanse, jueguen como quieran. Y al entrenador lo echaron al mes y medio. Y hubo un entrenador que vino, fijó lineamientos, fijó posturas, se acercó a los jugadores, escuchó necesidades, y lo que restó del campeonato antes de que se llevaran al equipo. Entonces, yo creo que es una cuestión de negociar, profe. Yo estoy convencido de su profesionalismo, de su entrega, de su capacidad de gestión. Y reitero, por algo lo contrata un club. Invitar a los jugadores, convencer y entender que pues en muchas ocasiones no todos los jugadores están psicológicamente para la exigencia. Hay que combinar mucho la cuestión de la preparación física. Es como si al preparador físico le dice: profe, ¿adapto el esfuerzo del jugador o lo desarrollamos? Entonces, igual el psicólogo tiene que desarrollar el potencial de los jugadores acorde a lo que el entrenador pide. Espero que esto le sea de utilidad, digo, con toda la generosidad y la buena intención. A veces pasa que yo tuve una situación que cuando llego a la primera de mi club, el mejor jugador de la liga, ¿no? De mi club de los últimos 10 años, se puso medio rebelde y yo no tuve problema y lo saqué del equipo. Y costó, fue duro porque obviamente muchas críticas, muchas cosas, pero bueno, era lo que correspondía porque yo para mí la prioridad siempre es un equipo, pero es un tema complicado, ¿no? El manejo de todo un grupo y nada, por eso era la pregunta, o sea, si yo sé que a veces hay que ceder, pero hay que también entender que del otro lado tiene que ceder o mostrar un compromiso y un sacrificio para cambiar y mejorar y ponerse a la altura, y si no, como decimos acá, le cortamos las piernas directamente. Pero bueno, gracias por la respuesta. A veces tenemos un psicólogo en un plantel que nos puede dar una mano, a veces no están, entonces por eso también está esa cosa. Pero bueno, muchas gracias. Sí, hay otra cosa también, profe. Yo creo que hay que apelar a un concepto que son las lealtades de los jugadores. Es decir, el jugador que es leal, que es profesional y que se ajusta a las exigencias y que se disciplina. Y también tenemos jugadores que no tienen esa capacidad de lealtad, de servicio a los demás, de profesionalismo, que incluso caen en la rebeldía o en la anarquía, y ciertamente hay que cortarles las piernas. Pero estas son cosas que suceden al interior de los equipos, con los directivos, con el grupo, con el profe, y muchas veces el aficionado no logra captar eso. Los hinchas no lo asimilan mejor, pero muchas veces no saben lo que sucede con ellos. Entonces, es importante que el jugador sea honesto, sea leal, sea profesional y piense en el beneficio que el técnico busca de él y sobre todo del colectivo. Entonces, concordamos perfectamente. Yo le agradezco esta retroalimentación, la valoro mucho y créanme que para mí pues es un gusto compartir esto con ustedes. No, y aparte, creo que la suma de los psicólogos en este deporte, que cada vez es más inter o multidisciplinario, creo que cada vez, mientras más profesional se quiera hacer, más necesitamos, ¿no?
del psicólogo, del coaching, de todo, del fisiatra, del médico, del nutricionista. Cada vez los equipos, el cuerpo técnico tiene que ser más grande porque se hace más importante la función de todos y se mejora realmente el nivel. Así que bueno, muchas gracias. Espero que William Gutiérrez pueda apagar el micrófono porque la verdad que no se escucha bien claro la charla y es una pena. Pero bueno, a ver si hay alguien que quiera seguir preguntando. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, profe, a la orden. Profe Eduardo, ¿Alguien ¿puede más? silenciar ¿Quiere hacer alguna el pregunta? micrófono de William, por favor? Gracias, profe Eduardo. Apágale el micrófono a William. Gracias. ¿Alguien más? ¿Otra Sí, pregunta, Eduardo. comentario? Sí, Eduardo, yo, Javier Londoño. ¿Cómo está? ¿Cómo le va, Eduardo? Bien. A sus órdenes, Javier, con mucho gusto. Pues aquí estamos. Gracias, hombre. Mire, yo tengo una visión particular sobre cierta tendencia a subvalorar o a no explotar al máximo la capacidad del psicólogo dentro de un grupo de trabajo a cargo de la dirección técnica de un club. Me parece que desafortunadamente la ignorancia lleva a que sesguen su perfil, su capacidad y no lo exploten al máximo, como decía. A mí me parece en lo personal que el psicólogo está perfectamente capacitado para ayudarle al entrenador en todo lo que son los procesos de pensamiento. Nosotros como entrenadores tenemos que estar formulando permanentemente situaciones donde el jugador tiene que hacer una serie de análisis para finalmente tomar una decisión, ¿cierto? ¿Sí? Yo creo que el psicólogo tiene las herramientas necesarias para darle una buena mano al técnico en ese sentido. Algunos hablan de que ese proceso de pensamiento tiene 3 etapas, otros hablan de 4, otros hablamos de 5. No sé usted en lo personal qué considere, si cree que por ahí estoy en lo correcto al pensar eso o no, por ser algo eminentemente táctico, eminentemente deportivo. Muchas gracias. Gracias. Sí, desafortunadamente para nosotros los psicólogos, yo tengo la fortuna de ser técnico y de ser psicólogo, separo las dos funciones. Cuando trabajo la psicología soy psicólogo y cuando trabajo la dirección técnica soy director técnico. No trabajo de manera simultánea. Sí rescato algunas condiciones, algunas herramientas que nos dan utilidad, pero sí yo creo que hay que darle lugar a cada quien. Me refería a que en ocasiones el trabajo del psicólogo no ha sido valorado, pero también muchas veces muchos psicólogos tienen la responsabilidad. ¿Por qué? Porque no son psicólogos del deporte, porque no están involucrados en la actividad física como tal, porque no tienen la experiencia o el grado académico, y en ocasiones en España le denominan intrusismo. Con esto yo inicié la charla al decir que hay psicólogos a los que les gusta el fútbol, futbolistas a los que les gusta la psicología, y tenemos que ser muy cuidadosos con la elección de ese perfil del profesional. El psicólogo no es protagonista, no toma decisiones de carácter técnico-táctico. El psicólogo es un simple auxiliar del entrenador que le ayuda en la toma de decisiones, que le proporciona la mayor cantidad de información posible como un termómetro del estado anímico, del estado emocional de los jugadores, la capacidad de asimilación de información. El psicólogo del deporte, en este caso el psicólogo del deporte del fútbol, tiene que ser una persona que conozca bien la disciplina, que por lo menos sepa pegarle un poco a la pelota para que genere credibilidad, pero también que sepa ganarse el respeto de los jugadores. El técnico que confía en el psicólogo, conociéndolo como un profesional, como una gente que le puede aportar, que tiene esa experiencia, esa preparación académica o ese conocimiento, pues es afortunado. Hay que tener mucho cuidado con gente que de repente pues aplica algunas técnicas porque leyó un libro o utiliza algunas herramientas porque lo vio en internet. Y es lo mismo que una persona que
pretende dar preparación física porque vio 2 o 3 ejercicios en la red y los pretende aplicar sin conocer qué efectos se producen, ¿no? Entonces, creo que sí, el psicólogo del deporte debe tener un lugar en el staff, pero debe ser una persona capacitada, una persona con experiencia y sobre todo que esté lejos de reflectores, que esté lejos de ser protagonista, porque los protagonistas son los jugadores, el protagonista es el técnico. Y el psicólogo tiene que adoptar una postura de informar, de ayudar, de colaborar y de estar cerca del entrenador, porque también el entrenador suele ser un personaje, suele ser un personaje que necesita Eduardo, tú puedes cerrar el micrófono del que está haciendo semejante ruido, es que no nos escucha las respuestas. William Gutiérrez, el que hace rato tiene encendido el micrófono. Ya, me parece que ya quedó ahí. Ahí está. Ok, Ahora sí, entonces, decía, profesor, del comentario que me haces, yo creo que mucha responsabilidad es también del psicólogo y el entrenador, por supuesto, confiar en él en el ámbito profesional, rodearse de un staff que él considere que, pues, que tiene esa capacidad, ¿no? Y sobre todo, el psicólogo tiene que ser con mucha ética, mucho profesionalismo y mucha responsabilidad. Y sobre todo, lo más importante, de mucha lealtad al técnico, porque a fin de cuentas el técnico confía en él y él pues tiene que aportar desde su parcela. Muchas gracias, Eduardo, muy amable, claro que sí. También pienso lo siguiente, pienso que al igual que cualquier otro miembro del cuerpo técnico, está al mismo nivel, en cuanto a funciones, en cuanto a responsabilidad. Está bien que siempre debe haber una cabeza visible, pero yo pienso que el psicólogo por su formación, por su perfil, inclusive está algunos escalones más arriba en ese rol específico de la psicología. Por eso pienso yo que se le deben delegar más responsabilidades en cuanto al desempeño externo de lo que posteriormente se podría traducir en el desempeño interno del futbolista. Nos limitamos solamente, y digo nos limitamos porque también en algún momento caí en ese error, a asignar solo ciertos casos, y soy conocedor de muchos casos, de diferentes procesos donde solamente se le da un espacio muy pequeño entre semana al psicólogo, y en ese sentido creo que muchas veces los entrenadores dejamos de aprovechar esa fortaleza, y por ahí, si lo aprovechamos un poquito mejor, podríamos como inclusive salvar mejor tener mayores oportunidades de salvarnos la cabeza. No sé usted qué piense, ya que maneja los dos roles de psicólogo y entrenador. Sí, sí, Javier, yo creo que es muy importante, te decía, esa participación que pueda tener, más allá del protagonismo, de los reflectores de los cuales hablaba, es una labor que sí lleva un alto grado de responsabilidad, y reitero la lealtad al entrenador, porque a fin de cuentas, pues es un grupo, es un colectivo de trabajo que tiene que ser solidario, que tiene que ir en busca de los resultados, en la búsqueda de esos aprendizajes, de esa integración del grupo de jugadores, que haya ese nivel máximo de rendimiento. Muchas veces, ciertamente, como mencionas, se limita a un poco espacio. Por eso también el psicólogo tiene que tener esa formación de conocer el deporte para respetar, sí, esos tiempos, esos espacios, y también ganarse ese lugar en la confianza de los jugadores para ser un informante del técnico, para actuar, como decía yo, como una persona termómetro que le permita al entrenador tomar decisiones más fácilmente, que sea un asistente, un ayudante, un confidente, alguien en quien pueda confiar, y sí, que pues vayan a la par en el sentido de sentido de solidaridad y de respeto, ¿no? Creo que eso sí, es muy, muy importante, ese respeto
esa consideración y sobre todo ese aporte. El ser profesional con esa objetividad, con esa claridad, con ese respeto y guardando como siempre las jerarquías. Siempre eso es muy importante. Eduardo, solo una cosita más y le doy paso a alguien, a otra persona interesada. Mire, quisiera escuchar su opinión. ¿Qué cree usted que sea más favorable? ¿Trabajar con un psicólogo de la zona, del club o de la federación para la cual uno trabaje? ¿O traer uno externo, traer a alguien de otro lado? Digo, yo pienso que al ser de la zona, el reconocer la cultura, la parte etnográfica, pienso que podría ser más fácil para él o para uno. Bueno, para ambos, tanto para el jugador como para uno. ¿Usted qué opina de eso? Yo creo que tendríamos que analizar las dos caras de la moneda, ¿no? La primera es que sí, ciertamente el psicólogo de esa provincia o de esa región puede conocer la idiosincrasia y puede conocer la mentalidad de los jugadores y del técnico con el cual va a trabajar. Sí es importante que esa fortaleza sea considerada. Pero también está la posibilidad de traer una persona de fuera, en el sentido que quizá no pueda tener esa predisposición o esa condición de conocimiento al llegar, podríamos llamarlo de una manera virgen, de una manera limpia, honesta, sin estar contaminado de determinadas circunstancias, quizá pueda hacer su trabajo de una manera más objetiva. Ambos tienen ventajas y ambos tienen limitaciones. Es decir, lo que es ventaja para uno, en este caso el conocimiento de la idiosincrasia, de la mentalidad, de las circunstancias, de la provincia en la cual se desenvuelven los jugadores, pues es fortaleza de él y debilidad para el otro. Pero también la fortaleza del técnico que viene, del psicólogo que viene de fuera, pues es también esa libertad de prejuicios, ese brindarse de una manera generosa, sin estar contaminado, por así llamarle, contaminado entre comillas, de ciertas condiciones o circunstancias. También yo apelaría quizá a un tercer elemento, que sería la persona que con su historial profesional, puede mostrar la capacidad de intervenir con un equipo de manera profesional, independientemente de si es de fuera o si es del interior de la provincia. Me parece que el historial, ahora sí que sus cartas credenciales de recomendación y sobre todo la experiencia son los elementos que pueden abonar para tomar una mejor decisión sobre a quién contratar o a quién no y por qué no. Por ahí creo que también sería una situación que podría aportar. Muy amable, Eduardo, muy amable y buenas tardes. Gracias, Javier. Buenas tardes. Bien, profe, ahí pidió la palabra Stephanie Ledesma nuevamente, que tiene una duda. Ahí le cedemos la Sí, palabra a muchas Stephanie. gracias. Adelante, Profesor sí, Eduardo, Stephanie. bueno, tengo dudas porque, bueno, muy aparte de ser entrenadora, estudiar psicología, ya me faltan 4 ciclos para terminar, también soy jugadora. Y mi pregunta es esta. Yo estoy en un equipo de fútbol, ya llegando para ascender a primera, ¿no? Y mi duda es esta, ¿qué pasa? O sea, yo a veces, muchas veces de manera personal se lo digo, quiero tratar en mi postura psicológica, motivar a las chicas, por ejemplo, cuando estamos en una marcación en contra, ¿ya? Pero de verdad, a veces no me ha funcionado de un 100%, solo un 70% o 80%, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces es muy importante en el contexto en el cual se está manejando. Si, por ejemplo, una chica digo, vamos, ánimos, hey, tú puedes, dale, no te venzas. O le doy ciertas indicaciones también, porque ahí también va entrando mi rol de entrenadora, ¿verdad? Va Sí. entrando mi rol de entrenadora, porque una cosa es ver el juego de adentro y otra muy diferente ver el juego de afuera. Entonces, se me es difícil y yo quisiera que me dé un pequeño consejo o una pequeña acotación para poder tener un poco más de conocimiento en ese tema, con su gran experiencia, profesor Rubio. Gracias, Stephanie. Yo creo que habría que ver los canales de comunicación. Me parece que por ahí puede ser algo importante. Es decir, ¿qué transmites tú
y qué asimila el grupo de jugadoras. Hablamos de cuestiones perceptuales y hablamos de cuestiones, por ejemplo, visuales o auditivas o kinestésicas. ¿Por medio de qué canal estoy comunicando y qué estoy comunicando? De repente yo puedo hablar de formas, de tamaños, de colores, y quizá la persona escucha, atiende, da seguimiento con cuestiones de volumen, de intensidad, de ritmo, etcétera, ¿no? Entonces, un punto clave me parece es conocer a las jugadoras y establecer trabajos diferenciados. ¿Qué necesita cada una y de qué manera puedo yo generar el estímulo adecuado para que pueda obtener la respuesta que se pretende? Hay que atender a las diversas y diferentes motivaciones que pudiera tener cada una de las jugadoras, pero sobre todo la percibo como la cuestión de cómo se transmite el mensaje y cómo se asimila. Y aquí en la cuestión de asimilar también tiene que ver la cuestión del potencial de las jugadoras. Es decir, si sí tienen la capacidad para hacerlo o no. Aquí en México decimos, es el jugador que quiere cobrar el tiro de esquina e irlo a rematar. Y pues muchas veces no alcanza, ¿no? Porque pues sí es mucho su intención, mucha su deseo, su voluntad, pero quizá la cuestión real, técnica, táctica, no le da para tanto. Yo creo que sí tendríamos, o en este caso tendrías que analizar los canales de comunicación y el potencial de las jugadoras y ver también, como decía en el comentario anterior, el otro lado de la moneda, qué hay detrás de cada jugador. Porque también incluso puede haber temor, ¿eh? Puede haber temor a la responsabilidad, temor al éxito, temor incluso al triunfo, por lo que puede significar el compromiso, la responsabilidad, los viajes, la distancia, las percepciones, la concepción de la misma sociedad. Son muchas cosas que habría que analizar, pero puntualizando sí sería los canales de comunicación y qué hay como factores de motivación de cada jugadora y el potencial que puedan tener. Maestro, una consulta. Acá mucho influye también el acento prosódico en el cual se maneja el mensaje, ¿cierto? Porque puede haber cierta distorsión del mensaje entre el emisor y el receptor. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo estoy con mi compañera y sabemos que estamos ahorita con el marcador en contra y nos queda 2 minutos para terminar el partido, estamos 1-0. Y entonces, imagínense que es para campeonar a la liga, pues, ¿no? De la Liga Nacional. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, no pasaría y le digo a mi compañera, ¡Ey, no la malogres así, pues! Pero otra cosa muy diferente sería, ¡Ey, hija, vamos, párate, tú puedes! O sea, de una manera u otra, en la transmisión que yo trato de dar, ¿no? El mensaje que yo trato de dar, se da de 2 maneras contextualizadas. Pero acá influye mucho también la personalidad del jugador y cómo maneja esa presión y cómo lo toma también. Me ha pasado muchas veces. Yo, bueno, agradecida con las personas, ¿no? Que siempre me han dicho, oye, Stephanie, tú eres muy enfática, eres muy coordinativa, motivas a la gente, y eso me encanta de ti. Pero hay otra que me dice, no me hables tanto, ay, no me digas eso, ay, entonces, mamita, mejor si no quieres jugar fútbol, vete a jugar otra cosa, pues me digo en mi mente, ¿no? No le digo eso directamente, pero le digo, ¿sabes qué? Vete a jugar otra cosa en mi mente, digo, porque si estamos en el fútbol es un juego de contacto, donde, ¿qué cosa? Tiene que apasionarte, tiene que nacerte y sobre todo tiene que salir intrínsecamente, no porque alguien te está obligando. Entonces, conjuntamente por eso era mi duda, ¿no? A veces yo pongo mi postura dentro del juego, a veces sin querer, queriendo, inconscientemente, ¿no? Inconscientemente, pongo mi postura de entrenadora, por momentos de psicóloga y en el momento también de jugadora, pues porque estoy jugando, ¿no? Entonces, es eso, profesor Rubio. Sí, también aquí, aparte de los canales de los cuales hablaba, muchas veces no es el qué, sino el cómo. ¿Qué se dice? A lo mejor no es lo importante. Y hablamos de cuestiones de fondo y cuestiones de forma. Entonces, en el fondo, quizá se tenga razón. Y la forma, como se dice,
quizá es lo que puede alterar a las ¿Cómo compañeras, lo ¿no? toma? El ¿Cómo cómo se lo dice, toma? sí. ¿Cómo lo Y escucha? ¿Cómo lo percibe? también hay situaciones que son de aprendizaje, que es la temporalidad. ¿A qué me refiero? Si estoy yo leyendo una jugada y puedo advertirle a mi compañero o compañera sobre lo que va a suceder y lo que debe Siempre realizar, me pasa. y no en una situación posterior, porque ya cuando la jugada pasó y nos clavaron el gol, pues ya de nada sirven los regaños, ni los putas madres, ni estamos fuera de contexto, ¿no? Porque ya cagamos, hablando Claro, es cierto. llanamente. Entonces, si ya Claro, sí, es cagamos, cierto. bueno, pasó. Pero si yo lo hago antes, si yo advierto antes, si doy la instrucción antes, esto se denomina técnicamente, es la instrucción contingente al error o la instrucción contingente al acierto. Es decir, Ok. estamos en situación de temporalidad. Antes que suceda, advierto y llamo la atención de mi compañero para evitar que suceda lo que no quiero que suceda. Pero también sucede que si ya pasó lo que no queríamos que pasara, muchas veces solamente fastidiamos al compañero, lo estamos jodiendo, lo estamos limitando, Claro. entonces es peor. Y también tiene que ver mucho con las jerarquías al interior del grupo, al interior del equipo. El que es líder tiene que servir primero y el que es líder tiene que mostrar corriendo y el que es líder, como dicen en Argentina, se tiene que romper el culo primero que todos para que pueda después exigir. Entonces, Claro. no se puede jugar solamente con la boca, no se puede jugar parado, no se puede jugar no pidiendo la pelota, no se puede jugar no Exacto. asumiendo responsabilidades. Entonces, esa también es Sí. una parte importante. Quizás soy llano en el lenguaje, pero bueno, una disculpa para todos los participantes. Claro, sí. Muchísimas gracias, profesor Rollo. Muchísimas gracias. Muy amable. A la orden. Bien, aquí hay una pregunta en la caja de comentarios. Si agradecemos por lo menos cuando vayan a hacer la intervención que sean lo más puntuales posible para así darle también la oportunidad que otros más puedan participar. Aquí hay una pregunta del profe Carlos Andrés Salinas que dice, buenas tardes, profesor. Si se tiene un psicólogo deportivo, ¿qué es lo adecuado? ¿Para qué se utilizaría un coach? Me refiero de pronto a la funcionalidad de los que son ahora coach, esos mentales. Me refiero que la pregunta va orientada en ese aspecto. Entonces, el profe pregunta con respecto, ¿para qué se utilizaría un coach? Son procesos formativos diferentes. El psicólogo que colabora tiene un trabajo planificado a desarrollar con diferentes técnicas, con diferentes estrategias, con diferentes contenidos que han sido validados y estudiados. Ahora sí está muy de moda el coach o el coaching y muchas veces puede funcionar o no. El riesgo es qué tan profesional es el coach y lo que yo refería hace rato a las otras preguntas. El expertise o la experiencia que pudiera tener y sobre todo el historial que valide lo que está trabajando. En alguna ocasión, cuando yo presenté un proyecto con un equipo, me dijeron, bueno, sí, pero ¿dónde lo has trabajado? ¿O con quién lo has puesto en práctica? Y parte de eso es una parte fundamental, porque dicho con todo respeto, muchos coaching, muchos coach suelen ser cirqueros, suelen ser animadores, suelen ser parlanchines, suelen ser vendedores de humo. Y vamos, tú puedes con el corazón y vamos, venga, va. Y muchas veces hacen que el jugador caiga en el autoengaño. Y esa es una de las situaciones más peligrosas que genera desconfianza al psicólogo del deporte. Porque yo recuerdo, aquí en México, ustedes conocen un equipo que se llama Cruz Azul. Contrataron a una persona hace muchos años para que diera unas charlas motivacionales. Y resulta que el equipo agarró una racha de casi 10 partidos, 12 sin ganar. Y entonces llegaba esta persona, parlero, parlanchín de discurso y muy animador, y entonces los jugadores se codeaban entre ellos y decía, eso lo dijo la semana pasada y perdimos, eso lo dijo la semana antepasada y perdimos. Entonces, tiene mucho que ver la credibilidad.
Y también está la situación de que si los resultados le acompañan, pues qué bueno. Pero si no, sí es muy discutible la cuestión de su participación. Por otra parte también hay que atender, decía yo, a la cuestión formativa, porque muchas veces pues son coaches que se hacen en un curso de una semana, en un curso de un mes, y lo hacen sin llevar ningún tipo de práctica supervisada, ni un tipo de horas de vuelo que le permitan controlar la nave. Entonces eso también es muy importante, conocer el perfil del coach, su historial y sobre todo si los resultados le han acompañado o no. Y qué tanta congruencia existe entre lo que dice y lo que hace. Aquí en México, en alguna ocasión me subí yo al metro en la Ciudad de México y estaba un señor que decía, compre el libro para hacerse millonario, compre el libro para hacerse millonario. Y un pasajero le dijo, oiga, ¿y usted por qué no lo lee? Pues dejaría de vender libros. Entonces, así pasa, ¿no? Así sucede. La incongruencia que de repente hay en el discurso y el hacer. Sería todo de mi parte respecto de la pregunta, Kevin. Bien, le damos la palabra, profe Tato Chorny, nuevamente. Sí, no, yo preguntas no, más que nada me llamó algo la atención, por eso te decía Kevin que hace un ratito, a ver si, para que le digan, si, Eduardo, ¿podés sacar ya de compartir pantalla para ver todas las cámaras? A ver, aquí. Ok. Ahí está. Entonces, ahí podemos ver toda la gente que está con la cámara prendida. Y me llamó la atención algo que vi al principio y que no lo vi generalmente en las charlas. Mucha gente que estaba escuchando estaba tomando nota. Y se veía muchos cuadernos, mucha lapicera dando vuelta y generalmente no pasa eso y me llamó la atención. Y me gustó eso, que la gente esté tan enganchada ya de entrada con lápiz y papel para poder tomar lo que sea. Igualmente, para que sepan, las charlas se graban y después se publican en el grupo para que el quiera tenerla, que la pueda ver de nuevo y tener todo el material de lo charlado. Simplemente quería acotar eso que me llamó la atención, me gustó, me pareció muy lindo, que no lo veo generalmente, y nada, era hacer ese comentario nada más. Pues qué bueno que hayan hecho anotaciones, eso me da gusto y qué bueno, pues quiere decir que estamos trabajando relativamente bien. Gracias a ustedes por la oportunidad y pues estamos a la orden. Gracias, Eduardo, Bien, muy amable, de verdad que sí. Bien, no sé quién más tiene alguna pregunta, alguna intervención o dejarlo en la caja de comentarios y ya para finalizar la charla. Y bueno, no sé si el profe me da la oportunidad de pasarme el hospedador para hacer un poco la presentación del ponente día mañana. Bueno, el profesor Harold León tiene una pregunta. Bueno, el profesor Harold León también es psicólogo. Bien, pueda, profe. Sí. Profesor Kevin, muchas gracias. Eduardo, primero felicitarlo y agradecerle por esa presentación muy completa, muy interesante. De pronto mi pregunta va encaminada, profesor Eduardo, por ahí en alguna de las partes donde hablabas de la intervención, hablabas de la triada, el deporte, y hablabas del directivo, el entrenador y el deportista. Ahí también mi inquietud, o sea, yo desde mi posición como psicólogo deportivo, siempre he manejado que no es una triada, pues es mi, quisiera de pronto que me hablaras un poquito tu posición que te voy a decir. Yo regularmente incluyo, cuando son divisiones menores, fuerzas básicas, incluyo el padre de familia. Y cuando estamos hablando de la parte profesional, incluyo a la pareja, la esposa, el esposo, si es rama femenina, rama masculina, y también incluyo la parte del juzgamiento,
o sea, la parte del juez, del árbitro. Entonces, yo hablo de 5, no hablo de una triada, sino de 5 puntos a tener en cuenta: el directivo, el entrenador, el deportista, el padre de familia o la pareja y el juzgamiento como tal. Entonces, quisiera de pronto, ¿qué piensas de esa posición? Quisiera escuchar tu posición, profe Eduardo. Sí, Harold León, ¿me decías? Sí, Harold León. Vale. Ok. Sí, Harold, yo pienso que se tiene que hacer una combinación de los factores dependiendo de las circunstancias. Recordemos que conforme el deportista va creciendo, me refiero a la cuestión cronológica, el tiempo que pasa de infante a puberto, adolescente, joven, la relación con los padres o la aparición de los padres conforme el deportista va creciendo, los papás se van alejando un poco, quizá porque el deportista no se siente cómodo que lo vayan a ver, porque ya siente invadido su espacio, porque le da pena que lo lleven todavía a los entrenamientos y que lo recojan y que lo supervisen y que estén ahí presentes en los partidos. Quizá eso pudiera ser que ya el deportista no se sienta tan a gusto, ¿no? Sin embargo, sí, concuerdo contigo, ya en el ámbito profesional es importante involucrar a la pareja, involucrar a la familia, ya cuando hablamos de rendimiento, porque el futbolista pues no está solo, ¿no? Y sí, son más los partícipes de este proceso, desde luego los directivos, desde luego el cuerpo técnico, el entrenador y sus colaboradores, y también, por supuesto, los compañeros del futbolista y él mismo, sin dejar de lado también a los jueces o a los árbitros que también participan, pero también aquí nosotros tendríamos que analizar qué cosas sí dependen de nosotros y qué cosas no. Es decir, yo no puedo decidir por el árbitro o por el juez, sin embargo, sí puedo modificar la percepción que tiene el jugador del árbitro, sí puedo modificar la percepción que tiene el jugador del juez, pero no puedo yo modificar el accionar de los jueces como psicólogo. Por otra parte, sí puedo intervenir en la cuestión de la familia, de la pareja, de los hijos, de los padres, cuando hablamos en una etapa formativa. Sí puedo conciliar, sí puedo ayudar a las percepciones que se tienen de los directivos y de los jugadores, y hay muchas variables que sí se pueden manejar. Yo creo que estás en una postura favorable, adecuada, interesante, en el sentido de dar pie, dar bola, dar lugar a otras personas que participen, porque pues definitivamente van a colaborar en ese proceso que vive el jugador. Entonces, estoy de acuerdo, lo comparto, y creo que también que esta parte hay que considerarla acorde al crecimiento del jugador, ese independizarse un poco de los padres, ¿no? Profe, muchas gracias, muy amable. De nuevo, felicitarlo por la presentación, me pareció una excelente presentación, muchas herramientas y una perspectiva muy diferente pues desde mi punto de vista lo digo, o sea, asume unos puntos que yo los asumo por otros lados y me dejó unas inquietudes muy interesantes. Muchas gracias. Gracias. Bien, bueno, no sé si alguien más tiene